Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Mateo 27, 22 al 23. Los juicios. Nuestra perspectiva histórica nos permite ver con claridad lo que muchas personas en la época de Jesús no pudieron ver. Jesús comprendía mejor que cualquiera que los 6 juicios que enfrentaría no eran nada más que maquinaciones de hombres corruptos, celosos de mantener el poder. Para empeorar las cosas, esos hombres excusaban su comportamiento bajo las túnicas de una vida religiosa. ¿Se imagina lo patético que había haber sido eso ante los ojos de Dios? Las autoridades religiosas hicieron de Jesús un villano y aceptaron el aplauso y la admiración de un público que no sabía discernir. Exitosamente escondieron sus huellas para que nadie cuestionara sus acciones, su ambición de poder y su vergonzosa conspiración para destruir a un individuo inocente. El pueblo judío no se dio cuenta de las bendiciones que desperdiciaron al matar a su Mesías. Nadie sabrá cómo el plan de Dios se hubiese desarrollado si ellos lo hubieran protegido. Hay pocas situaciones en la vida que son más frustrantes que sufrir una injusticia en soledad y sin que nadie lo note. Sentimientos de enojo demandan justicia. La amargura añora la venganza. La desesperación le pide al cielo que le libre. La soledad grita para que le escuchen mientras observa un mundo sin temor. Durante esos momentos oscuros, dolorosos y solitarios, el silencio del cielo puede ser ensordecedor. Si actualmente usted está pasando por una situación así, tenga la seguridad de que usted no está solo. El Señor ve su sufrimiento y no le permitirá que continúe así para siempre. Él realizará su justicia, quizá no en el momento o de la manera que usted lo desea. No obstante, la agonía que está sufriendo, aun cuando se sienta abrumadora, no acabará con usted. Si usted lo permite, esta experiencia puede convertirse en un instrumento con el cual Dios le envía sus más grandes bendiciones. Los juicios de Jesús llegaron a un final predecible porque sus jueces ya tenían una conclusión dispuesta. Jesús no era la clase de Mesías que ellos querían. Jesús no era un líder manipulado por el control de los ricos y los poderosos. Jesús no era una amenaza revolucionaria que Pilato podría condenar de manera legítima. Lo único en lo que estos jueces estaban de acuerdo era que la muerte de Jesús resolvería sus problemas. Y Pilato lo entregó para ser crucificado. Véase Mateo 26, 57, 26, 27, Lucas 22, 66, 23, 25, Juan 18, del 12 al 19 y Primera de Pedro 2, 23. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Hebreos 12:2. ¿En qué estaba pensando Jesús desde el momento de su arresto en el jardín de Getsemaní hasta su llegada a la cruz? No hubo momento donde Jesús se sintiese más débil, donde tuviera más dolor, más soledad y donde se sintiera más humano que en ese momento. Pero a pesar de la hostilidad y la injusticia, Jesús siguió confiando su vida al Padre. Mientras estaba desnudo, quebrantado, despreciado en medio de su sufrimiento, mientras cada nervio de su cuerpo sufría en agonía mientras recibía los latigazos en su carne, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, Jesús se encomendó al Padre para que lo protegiera. Su Padre conocía quién era Jesús y sabía qué estaba haciendo y por qué. Su Padre juzgó con justicia. Lea Primera de Pedro 2:26.
¿En qué pensaba Jesús mientras colgaba entre el cielo y la tierra? Jesús, agonizando, pensaba en usted, pensaba en presentarlo a su Padre Celestial bañado en la sangre que ahora se vertía desde su costado. Sus pensamientos estaban en el gozo por venir. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por las voces de aquellos que pasaban frente a él y desde la cruz que se encontraba a su lado, mediante la frase tentadora: «Sálvate a ti mismo». Satanás ya había intentado esa estrategia antes, al principio del ministerio de Jesús. Tal vez se burlaba de Jesús nuevamente ahora en el final. «Sálvate a ti mismo». Pero Jesús no podía salvarse de la cruz y al mismo tiempo salvarnos a nosotros del castigo del pecado. Por eso escogió su propia muerte y su vida, y le escogió a usted, y eso le daba motivación suficiente para quedarse en la cruz, para soportar el sufrimiento, para ser su Salvador. Lea Hebreos 12:2. Véase también Isaías 56, 3 al 4, Lucas 13 y Filipenses 2, del 6 al 8. La tradición cristiana más antigua y más sólida ubica el lugar de la crucifixión, el entierro y la resurrección de Jesús en un sitio en Jerusalén que hoy no nos da ni la más leve indicación de lo que fue su apariencia original. El nombre en arameo de esta formación rocosa, Gólgota, Calvaria en latín, refleja muerte en su traducción, lugar de la calavera. El nombre de la iglesia construida sobre este sitio evoca una imagen simplemente extraña: la iglesia del Santo Sepulcro. Sepulcro significa cripta, tumba. Hoy día, al ingresar al edificio, quienes están acostumbrados al culto occidental pueden sentirse realmente horrorizados. El oro gotea de los íconos, cánticos llenan los espacios y el incienso se eleva entre los fríos muros de piedra. Por dentro se puede ver las celosas rivalidades de 6 agrupaciones de la cristiandad. Pero mirando más allá del tradicionalismo y enfocándose en la historia, encontramos una conexión ininterrumpida con el evento central de todos los tiempos. La comunidad cristiana de Jerusalén celebró servicios de adoración en este sitio hasta el año 66 después de Cristo, y durante el siglo XIV Constantino construyó una iglesia en el sitio para conmemorar el lugar de la resurrección de Cristo. Desde entonces, la iglesia ha sido construida, reconstruida y ampliada. Gran parte de lo que vemos hoy proviene del periodo de las cruzadas. Diferentes religiones, razas y sectas han oscurecido gran parte de este sitio original. No obstante, la tradición cristiana declara que es muy probable que sea en este lugar donde Cristo murió y resucitó. Irónicamente, justo en el mismo lugar donde se lleva a cabo la celosa lucha religiosa acerca de los derechos, las reglas y cuál fe está a cargo. La necesidad de la muerte de Cristo permanece clara. La religión no puede llevarnos a Dios. Necesitamos a nuestro Salvador. Véase Mateo 27, 33 al 56, Marcos 15, 22 al 47, Lucas 23, del 33 al 49 y Juan 19, del 17 al 37. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Marcos 15, 22. Después de probar el vinagre, Jesús dijo: «Todo ha terminado». Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Juan 19:30. En las primeras 3 horas en la cruz, con los clavos perforando sus manos y sus pies, y el pus supurando por las abiertas inflamaciones en la espalda,
Las únicas palabras de Jesús revelaron su preocupación por otros. Perdonó a un criminal que moría junto a él, encargó a su madre al cuidado de Juan y miró a sus asesinos con compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras, sin embargo, revelaron diferentes corazones. Veamos si este Cristo, el Rey de Israel, desciende de la cruz. Se burlaron los principales sacerdotes y los escribas, a fin que veamos y podamos creer. Salvó a otros, ¿no se puede salvar a sí mismo? Cacarearon. La oscuridad cubrió a Jerusalén durante las 3 horas finales de la vida de Jesús. Los evangelios no anotan absolutamente nada que se haya dicho durante este tiempo, sino hasta el mismo fin. La oscuridad reflejaba la inimaginable agonía espiritual que Jesús atravesaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús entró en la muerte espiritual, es decir, separación del Padre. Nunca en toda la eternidad Jesús había soportado esa incomprensible separación, pero de buen grado la abrazó, sabiendo que la pena por los pecados de toda la humanidad recibía su expiación entonces y allí. Allí mismo empezó el nuevo pacto, el universo fue redimido y todo pecado que jamás se ha cometido quedó pagado. Consumado es, gritó Jesús. Se levantó apoyándose en los clavos para exhalar su último suspiro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso en la oscuridad de su dolor y en la agonía de la muerte espiritual, Jesús confió su destino a la voluntad del Padre. El cuerpo de Jesús se desmanejó, quedó inmóvil y en silencio. En ese instante, apenas unos como 300 metros al oriente, el templo experimentó cualquier cosa excepto silencio. Un rasgón ensordecedor llenó los atrios, mientras que el velo que separaba a la humanidad del lugar santísimo se rasgaba en dos, de arriba hacia abajo, como el cielo que se abrió en el bautismo de Jesús. Así la ruptura del velo reveló la aceptación del Padre de la muerte de Jesús por nosotros. Siglos de sacrificios, holocaustos enviando hacia el cielo su aroma agradable, hallaron su cumplimiento máximo en el sacrificio sin defecto de Jesús. Véase 1 Samuel 16:7, Marcos 11, 12 al 14, 19 al 22 y Lucas 16:15. Luego, a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Cuando José de Arimatea solicitó el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba nueva, la imagen parecía un símbolo como de todos los sueños que rodeaban la muerte del Mesías también yacían acabados junto al cuerpo inanimado. La piedra grande e inmovible a la entrada de la tumba parecía acabar con cualquier esperanza en el futuro. La muerte se sentía implacable y definitiva. Tan solo unos días antes, Jesús montado en un burrito, reconocido símbolo de paz y una inequívoca identificación con el Mesías, había entrado en Jerusalén mientras miles lo invocaban. Él era su Mesías. Él había prometido una vida abundante. Sus seguidores esperaban que se convirtiera en su rey y que Israel volviera a ser otra vez próspera y libre. Pero ahora, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el Hijo de Dios yacía frío y muerto en una tumba a las afueras de la ciudad. El dolor que cubría los corazones de los discípulos se sentía más pesado que los cielos oscuros que cubrían Jerusalén. La oscuridad que había comenzado al mediodía quizás había extendido a lo largo de la tarde hasta que la noche la consumió.
mientras los discípulos, desilusionados, seguramente se preguntaban si el sol volvería a brillar alguna vez. A medida que el sol se ocultaba y el día de reposo comenzaba, nada tenía sentido a la luz de las profecías que Jesús había cumplido, a la luz de las promesas que Él había hecho, dada la total, completa y confianza que ellos tenían en Él. El pueblo claramente quería un juez justo, pero mientras Jesús yacía muerto, los sumos sacerdotes ya habían comenzado a suplir el bazar de Anás, y los líderes políticos de Israel buscaban formas de explotar la popularidad reciente de Pilato. Jesús no solo había fracasado en mejorar a Israel, sino que ahora el futuro de la nación se veía más sombrío que antes. El desánimo y la desesperación reinaba entre los seguidores de Jesús. La luz se había ido del mundo. Véase Marcos 15, 43 al 46, Juan 19, 38 al 42, Segunda de Corintios 5, 21 y Primera de Pedro 2, 24 y 3, 18.